Muy buenos días, amorosa familia de luz, hermosa familia álmica. Un abrazo de corazón a corazones a todas estas bellas y sagradas almas que nos encontramos, nos unimos nuevamente cada día para disfrutar, amanecer, para bendecir, para agradecer, para honrar la vida, para honrar a nuestra divinidad. Y bueno, dándole gracias a las sagradas y divinas femeninas que han iniciado este día. Gracias a Lucita, Claudita, a todos y también a nuestro maestro de ceremonias, a nuestro querido Jorgito. Bien, familia, bueno, hemos estado trabajando todo lo que nos trae la ancestralidad de las enseñanzas del amado maestro Buda. Y el día de hoy entramos al séptimo pilar. Este séptimo pilar nos habla acerca de la atención plena, de la atención correcta, que es ese arte de habitar plenamente en el presente. Pero me gustaría escuchar un poquito de ese compartir para cada uno de ustedes qué significaría la atención plena. Incluso en muchas de nuestras oraciones o de nuestros decretos expresamos y decimos con atención plena. ¿Qué significa la atención plena, familia? ¿A quién le gustaría compartirnos? ¿Qué llega a su mente, a su corazón cuando nos referimos a ello? ¿A alguien le gustaría participar, compartirnos? Adelante. Sí, a mí. Bueno, ahorita entonces. Muy bien, perfecto, adelante, Juanita. Bueno, para mí sería estar dentro nuestro con mucho respeto y concentrado en lo que estamos haciendo. Muy bien, Juanita, muchas gracias. Gracias por ese compartir. Mafe. Adelante, Mafecita. Bueno, sí, es que justo tuve un sueño vívido respecto a eso, porque he ido trabajando en diferentes aspectos y cada vez es un velo, cada cosita es un velo. Entonces el velo de hoy era ese, lo acabo de decir, la atención que para mí está relacionado un poco con rasgos autistas. Como repetir los gestos de las personas que uno está escuchando llegué al punto de analizar eso y de encontrar por qué era la enseñanza de eso en mi vida. Justo tú dices eso. Entonces creo que es la capacidad de estar en el aquí y en el ahora con lo que está sucediendo, pero además es un momento en poder hacerlo en diferentes no líneas de tiempo, sino por ejemplo estoy aquí y estoy viendo una mariposa que está en la pared, pero al mismo tiempo estoy en una meditación con todos los maestros ascendidos y al mismo tiempo y pueden pasar tres cosas, y creo que es un entrenamiento de que vamos a estar en presencias multidimensionales y la atención plena en presencias multidimensionales. Además, estaba recibiendo todo eso cuando tú dijiste esto, entonces gracias. Gracias a ti, Mafecita, gracias. Muy bien, qué interesante lo que nos compartes. Muy interesante para analizarlo profundamente. ¿A alguien más le gustaría compartir? ¿No? Yo pensaría que los hombres poner como los 5 sentidos a la atención plena del tema que se esté tratando. A las damas como sus 6, 7, 8, 10 sentidos que tienen y estar conectado con el tema precisamente,
porque hay veces sacamos momentos y estamos haciendo cosas en paralelo. Entonces, atención plena es afinar nuestro observador, nuestros sentidos en el tema que se esté tratando. Uh-huh. Muy bien, gracias Jorgito. Muy bien, qué bien, estamos todos muy conectados. Porque la atención plena se refiere a esa capacidad, ¿no? De estar plenamente presentes en cada momento de nuestra vida. Pero con una conciencia clara, con una conciencia abierta y bueno, sin juicio. Pero para el humano moderno, para el humano actual, no es tan fácil estar en la atención plena. Porque se nos ha entrenado o hemos sido dirigidos a estar primero en un automático. La gran parte de nuestra vida está en automático. Todo lo hacemos automáticamente. Entonces no hay en estos días estaba observando algo acerca del Tai Chi, que habla acerca del paso consciente. Y entonces habla de cómo uno tomar una caminata diaria, donde puede ser de 5 minutos, pero que dentro de esa caminata tú sientas cómo colocas, lo hagas descalzo, colocas el talón en el piso, luego vas bajando la planta del pie, colocas el pie completamente lineal, y como en el momento en que eso sucede empiezas a elevar el pie al siguiente pie desde los dedos para empezar a dar el siguiente paso. Y entonces en el Tai Chi el paso consciente te lleva a no caminar en automático como lo hacemos todos caminamos en automático, dirigimos nuestros pasos en automático, pero nunca en la conciencia de cómo cada músculo de nuestro cuerpo se mueve en una sincronía perfecta para dar ese paso, y nunca nos tomamos un momento para hacerlo, ¿no? Entonces la atención plena nos lleva a dirigirnos a puntos específicos de nuestro ser, por ejemplo, o cuando estamos en un bosque, a percibir con atención los cantos, el sonido del viento en las hojas, la caída del agua, y poder disfrutar de los momentos. Entonces no es solamente poner atención, sino habitar conscientemente esa experiencia que se vive de manera presente y consciente, ¿no? Y creo que eso nos lleva a tomarnos momentos del día para poder incluso descubrir nuestro propio cuerpo. En algún momento hemos colocado atención en el momento en que hablamos, cómo se mueven nuestros labios, cuántos músculos de nuestro rostro se están moviendo, se están activando, cómo dirigimos nuestra mirada en el momento en que hablamos, cuántas veces parpadeamos. Creo que no, ¿verdad? No tenemos atención plena. No vivimos el presente, no vivimos el aquí, el ahora. Incluso muchas veces estamos en la meditación, pero nos acordamos de otras cosas y entonces nos levantamos, hacemos, nos movemos y no nos dedicamos a veces en esa presencia completa de conectarnos profundamente con un momento específico del día. Y esta divagación continua pues realmente lo que hace es que nos desconecta del momento presente. Entonces eso genera ansiedad, miles de pensamientos que llegan a tu mente, porque en esos pensamientos entonces estás recordando que tienes que hacer el día de hoy, que te falta por organizar, para dónde te diriges ahorita, y entonces llegan todos los pensamientos y se vuelven como un murmullo
de voces dentro de ti. Y entonces eso genera como una especie de reactividad emocional, te acelera, ¿no? Y olvidamos tener falta de conciencia real en la vida. Adelante, mi querido Luis Alberto. Sí, es que la estrategia de la oscuridad ha sido convertirnos en personas mecánicas, en seres mecánicos más bien, porque persona es la que es consciente de lo que está haciendo, pero cuando nosotros perdemos esa conciencia nos volvemos autómatas, mecanizados y automatizados. Entonces somos esquemáticos. Entonces eso es lo que no nos permite es ser conscientes de que de todo lo que estamos haciendo sea controlado por nuestro yo soy interior y no el exterior. Muchas gracias, querido Luis Alberto. Así es. Somos automáticos, estamos en modo automático. Vivimos, pero realmente no estamos presentes en lo que vivimos, ¿no? Entonces, la atención plena surge como respuesta directa a esta condición de la mente. Es una forma en que nos dicen: hey, deténgase en un momentico, paren un segundo, analicen, sientan, perciban, pongan su atención, concéntrate en lo que estás viviendo en el momento. Y entrenar la mente para volver a ese presente, pues a veces no es tan fácil, porque cuando se ha vivido tanto en ese modo automático, tratar de aquietar la mente, entonces se vuelve un desafío. Y escuchas a muchas personas que dicen: yo no medito, para mí eso es muy difícil. Y entonces pregunta uno: ¿por qué se te hace tan difícil? No, pues porque yo estoy ahí, pero empiezo a acordarme que tengo que ir a recoger al niño, que no he hecho la comida. Bueno, infinidad de cosas empiezan a surgir. Entonces, con lo que hemos compartido, nos damos cuenta que la atención plena no es estar en un estado automático, sino es una práctica consciente del humano. ¿Qué implica esa práctica consciente? Bueno, reconocer cuando la mente se ha distraído es algo muy valioso. Conectar con la respiración consciente. Dejar de respirar en automático. El poder detenernos para observar dentro de la calma. Y siempre ese detenernos nos acompaña la respiración, el tomar el aire de manera consciente. Y llevar suavemente, redirigir esa atención hacia el momento presente. Entonces, digamos que no se trata de luchar contra los pensamientos, sino más bien de darnos cuenta de esos pensamientos que llegan y organizarlos, tratar de organizarlos. Es como colocarles no sé cómo se llama eso, por ejemplo, en los sitios donde para poder pasar, tienes que esperar que primero pase alguien adelante para poder pasar una registradora, ¿no? Todos al tiempo no pueden pasar. Entonces es como un orden, una organización. Que no todos lleguen al mismo salón al mismo tiempo, sino que haya un orden en ese paso. Y eso se llama entrenar. Entrenar, así como entrenamos el cuerpo físico cuando vamos al gimnasio, entrenar la mente es fundamental para tener una vida sana también. Y comprender que cada regreso al presente,
al detenernos por un momento, tomar respiración, es un acto de sabiduría. Es una forma de desarrollar la sabiduría interna, la sabiduría de nuestro ser. Ahora, si tenemos la capacidad de ser conscientes de esa casa loca que tenemos que se llama la mente, observarla, tener el control sobre ella, no que ella nos controle a nosotros, entonces podemos empezar a hacer ejercicios, por ejemplo, de atención plena en cada uno de nuestros sentidos, tener atención plena incluso cuando haces una digestión, poder percibir en cada masticada cómo se diluye el alimento, los sabores que surgen, cómo tú los puedes digerir, el proceso, sentir y observar cómo sería ese proceso de digestión en ti. Y eso son formas de entrenarnos para poder tener una mayor atención plena. Cuando tocas algo, cuando tocas a alguien, ¿qué percibe tu piel? ¿Cómo se siente el tacto? ¿Qué sensación te genera? Y a veces el cuerpo es tan elevada la sensación que cuando lo haces sin querer, simplemente sientes como que te sobresaltas por alguna sensación que llegó al cuerpo, pero de manera automática, no porque hayas puesto la atención en ello. Entonces, este séptimo pilar que nos trae las enseñanzas de las 4 verdades de este óctuple sendero, nos habla de muchos aspectos muy importantes en la atención plena. La presencia sin juicio ni apego, por ejemplo, ¿no? Que es un aspecto fundamental, y es que observamos los pensamientos, pero somos conscientes de cómo poder organizarlos, de cómo poder darles el paso a paso. Organizar también y observar nuestras emociones, cómo determinados momentos que se viven generan en ti emociones y sensaciones, y poder tener ese momento de autoobservarte, porque generó, qué produjo que surgiera dentro de ti determinada emoción, y obviamente las sensaciones físicas. Esta invitación nos invita a reconocer todo nuestro ser de una manera presencial en el aquí y en el ahora. Es muy interesante porque toda esa sabiduría nos trae lo que se podría considerar la elevación del ser, pero abrazándose a sí mismo, integrándose dentro de sí mismo. El poder comprender qué se nos dificulta tanto, por ejemplo, para concentrarnos en algo. Y eso se ve mucho, sobre todo, por ejemplo, en los niños, y se les llama hiperactividad. Y es el niño que no puede estar atento ni presente en su actividad, en lo que está haciendo. Pero resulta que eso es un estado, digamos, se le conoce mucho como un estado psicológico. Pero si nos miramos a los humanos normalmente, entonces todos tendríamos este mismo estado psicológico, porque es que no hay una atención, nos hemos vuelto tan ansiosos y tan hiperactivos que necesitamos diariamente vivir en un estado de estrés para sentir que somos útiles y que realmente podemos responder a los desafíos diarios. Y cuando Adelante.
un ejemplo común de nuestra inconsciencia, pues es a la hora del alimento, de tomar el alimento. La mayoría de las veces no nos damos cuenta ni qué estamos comiendo, ni a qué sabe lo que estamos comiendo, porque tenemos el celular al lado y estamos pendientes más bien de lo que dice el celular, y no le ponemos atención a que ese momento de alimentación es sagrado, y es vital para la vida, porque ahí es donde nosotros procesamos lo que es las vitaminas, lo que es lo que es el alimento para el cuerpo y a la vez de nuestros órganos. Entonces, o nos recostamos a tomar un descanso de media hora, por ejemplo, pero estamos pensando en las dificultades o en los compromisos que tenemos. Entonces, vivimos siempre en esa inconsciencia. Entonces, yo creo que el llamado es aterrizar en esos momentos, convertirlos en hábitos sanos, para poder que no le demos cabida a las inconsistencias de nuestro diario vivir. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Y es completamente correcto lo que tú mencionas. Hoy por hoy, en una mesa, cuando se sienta la familia a compartir el alimento, antes era un momento también de conversar, de hablar, de compartir dentro de ese momento sagrado. Ahora se observa en la mesa las 6 personas que se sientan y cada una tiene su celular y está completamente distraído, ¿no? Ni siquiera se disfruta ese momento, ni siquiera se da ese privilegio de disfrutar el alimento, de disfrutar la compañía, la conversación. Todo eso forma parte de esa distracción. En el taoísmo hay fundamentos de sabiduría muy, muy valiosos, pero increíblemente valiosos. Uno de ellos habla del Wu Wei. El Wu Wei habla acerca del arte, de vivir simplemente sin forzar nada, vivir el presente. Y está muy relacionado con este 7º pilar del octavo, de los 8 pilares de esa 4ª noble verdad, y es que el humano perdió esa capacidad de vivir el aquí, el ahora, sin tratar de forzar nada. En el taoísmo, el Wu Wei habla se refiere mucho a cómo el humano reacciona ante las situaciones. Siempre pretende y quiere anticiparse al resultado. Y cuando eso sucede, entonces siempre su tendencia es a ir al futuro y organizar antes todo para poder tener un resultado supuestamente el adecuado. Y entonces el Wu Wei nos habla acerca del arte, simplemente dejarse llevar por la vida, que en este momento presente y en este humano moderno es imposible poderlo colocar como algo fundamental bajo una estructura y bajo un sistema en el que se vive. Y este Wu Wei habla acerca mucho de cómo ese arte hace que las personas sean más longevas, tengan muchísimos más años de vida con calidad, más conectados consigo mismos, más conectados con la tierra. Habla mucho de que nunca se debe tomar decisiones con prisa, de que
El permitir dejar el fluido de la vida con el plan divino siempre te va a llevar al destino en el cual vas a estar. Entonces es muy interesante observar cómo esa sabiduría ancestral tiene unas herramientas maravillosas, pero pues que las hemos soltado, las hemos olvidado. El poder percibir cada momento del día pues se volvería podríamos decir que se convierte en una meditación constante. Obviamente no es tan fácil hacerlo hoy en día porque pues de igual manera vivimos dentro de un sistema, pero qué tal si pudiéramos regalarnos pequeños momentos para poder practicarlo, para poder percibir, para poder sentir cada paso que damos, poder observar cómo cada músculo de tus piernas tienen un movimiento específico, cómo cada tendón se puede extender en cada paso que das, por ejemplo. Entonces esa presencia sin juicio ni apego pues nos habla de observarnos y nos enseña cosas muy interesantes, muy profundas. Primero, que nosotros no somos nuestros pensamientos, que nosotros no somos nuestras emociones, que nosotros no somos la conciencia que observa, sino que comenzamos a responder a la vida con una mayor claridad, con una mayor compasión incluso con nosotros mismos, en lugar de reaccionar de forma automática ante las situaciones. Y eso se llama sabiduría, ejercer la sabiduría. Observar la conciencia emocional, pero con una respuesta sabia. La atención plena nos permite reconocer cómo surgen las emociones después de determinado momento que vivimos y observar cómo afectan nuestra propia experiencia esas emociones que surgieron. Elegir las respuestas de manera más consciente nos invita a que el poder escuchar de manera atenta, vamos a poner un ejemplo, padre e hijo están conversando y están hablando de algún tema relacionado al comportamiento del hijo. Observemos ahora cómo podríamos ver dos escenarios. El padre está reprendiendo al hijo, le está haciendo caer en cuenta de algún comportamiento inadecuado. El hijo responde de manera altanera. ¿Cómo reacciona el padre ante esta respuesta? Y normalmente el hijo suele tener esta actitud, primero por defensa, pero también incluso por el mismo ejemplo que ha recibido. Ahora veamos otro escenario donde está la conversación, donde el padre de manera calmada le expresa a su hijo lo que está funcionando mal, qué podría o qué consecuencias podría traer, pero no como una imposición, sino más bien como el reflejo de poder entregarle a su hijo, observando las situaciones de la vida diaria y podérselas entregar de manera calmada, haciendo y despertando la conciencia en él. ¿Cómo reaccionaría el hijo de acuerdo a la forma en que su padre también le habla? ¿Cómo terminarían esos dos escenarios, no? Completamente el resultado sería muy diferente. Y desafortunadamente se rompen los lazos familiares es justamente por eso. Hay casas y hay hogares donde ya todos, incluso para hablarse diariamente, se hablan gritando.
porque se ha perdido esa armonía, se ha perdido esa conciencia. ¿Cuántas veces incluso los hijos le hablan a los padres y no ponen atención a lo que se les está expresando porque están en 1000 actividades? Y se pierde ese vínculo, se pierde esa línea de comunicación. Es observarnos a nosotros mismos cómo hemos llevado el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, la práctica de la atención plena nos devuelve algo que la prisa moderna nos ha robado, y es la capacidad del asombro. A mí esa parte me parece hermoso. No hay nada mejor cuando uno abre los ojos y se asombra por las cosas que llegan, por el resultado de incluso el propio trabajo interno. Cuando podemos tener esa capacidad, en mi caso, que me encantan tanto las plantas, las flores, y que de un momento a otro, después de que has sembrado tu planta y empiezas a observarla cómo evoluciona, cómo surgen y ya están saliendo más florecitas, y entonces te sorprendes y te alegras cada mañana cuando ves ese proceso, ¿no? Como la vida te genera una sonrisa y te asombras y dices, no, qué hermoso, ya van a salir 3 más, aquí están esos cogollitos preciosos que ya están por florecer. O cuando un alimento, una comida se vuelve todo un ritual, cuando te sorprendes de lo que está en la mesa, cuando lo recibes con tanto cariño, con tanto amor. Cómo percibir que estás en ese momento adentro en tu casa y de un momento a otro decides salir y tomar el sol y sentir la presencia del sol en la piel, el disfrute. Y entonces la vida deja de ser una carrera y se vuelve toda una experiencia. Y si hablamos de la atención plena en las relaciones, ¿no? Cuando estamos presentes con otros, aprendemos a escuchar verdaderamente. No sé si les ha pasado que a veces ustedes van a expresar algo hacia otra persona y la persona está hablando con otra, ¿no? O te llama a alguien a hablarte y de un momento a otro se distrae y empieza a hablar con otra persona, o tú estás dando la respuesta y no se te pone atención, o alguien te está hablando a ti y no le pones atención, te distraes con facilidad. Aprender a escuchar es todo un arte. Aprender a poner atención a lo que otra persona me dice. Y se vuelve incluso grosero cuando no se pone atención, cuando se quiere intervenir en todo, se quiere cortar al otro. O la persona está hablando, pero pues es que yo necesito también hablar y entonces sobrepongo mi voz sobre la voz del otro. Todo ese tipo de comportamientos están relacionados a no haber trabajado la atención plena, a no tener el espacio para comprender más allá de las palabras. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo de que estamos hablando con otra persona que nos está comentando algo de su vida o algo, lo que sea, y nosotros la observamos, miramos su postura, su comportamiento, que incluso nos da a nosotros información de cómo poder asistir a esa persona? Poder ser auténticos en nuestras respuestas, con respeto, con claridad. Entonces la presencia es una forma realmente profunda de amor y respeto hacia el otro, de no tratar de imponer, de observar, de escuchar, de que la palabra del otro es valiosa
y que muy seguramente si yo impongo solamente mi parecer, puedo estar gestionando en ese momento cortes en las relaciones. Entonces esa forma en que nos relacionamos con los demás, eso es muy típico de los jefes, porque son dos aspectos diferentes, uno ser jefe y otro ser líder. El jefe impone, es lo que diga, así se tiene que hacer porque es el que manda. El líder nunca hace eso, el líder escucha. El líder sobre lo que recibe toma acción. Son dos formas diferentes de llevar una relación, por ejemplo, en este caso laboral. Entonces, la atención plena en la vida diaria nos lleva a autoanalizarnos, a autoobservarnos. Y en estas 4 nobles verdades de Buda, todo el tema principal es dirigido hacia el sufrimiento del ser humano, el por qué el sufrimiento surge y se mantiene dentro de la vida de un humano. La atención plena también asiste a la liberación de ese sufrimiento, porque gran parte de ello surge, ¿por qué? Porque el humano se resiste a lo que es, se vive atrapado dentro de historias mentales, incluso dentro de historias inventadas, porque muchas veces sacamos conclusiones de lo que a mí me parece que es y creo mis historias, creo mis videos, y a veces es totalmente alejado de la realidad. Y no aceptar, no poder integrar el momento presente, no tener la capacidad de parar 5 o 10 minutos en el día para ir hacia adentro. La atención plena nos enseña a aceptar la experiencia como es, a habitarla con conciencia, a liberar la tensión que surge cuando siempre surge la resistencia. Entonces no nos está invitando a la resignación, sino a la claridad, a observarlo claramente. En el noble óctuple sendero de las 4 verdades, las 4 nobles verdades que enseñó y dejó para la humanidad el maestro Buda, esta principalmente sostiene todas las anteriores, todas las que ya hemos visto, y conecta la ética con el esfuerzo, con la sabiduría, y nos ayuda a nosotros a poder andar ese sendero, ese camino, en una experiencia real, consciente, muy, muy conectada con nuestro ser, con todos los campos de nuestro ser. Entonces ahí la ética se convierte realmente en algo valioso en la vida. El respeto, la ética en nuestro actuar. Y el esfuerzo siempre surge, pero no de una manera que se vea forzada. Simplemente el esfuerzo en lo que tú haces se refleja como si fuera completamente un mantra de vida. Y entonces toda la sabiduría surge de una manera más suave, más sublime. Es como que ese sendero y ese camino se vuelve vivo. En resumidas cuentas, para hacer toda esta enseñanza mucho más entendible, la atención plena nos invita a estar en el aquí y en el ahora. Es la primera regla. Nos invita a tener una práctica de presencia en conciencia,
que te aprendas a autoobservar, a analizar en cada aspecto de tu vida. Y eso se va convirtiendo como si abrieras una puerta a la libertad, pero no a la libertad hacia afuera, sino esa libertad interna. Nos enseña a vivir con conciencia, nos enseña siempre a responder hacia el otro, pero con sabiduría. Nos enseña a habitar la vida en una plenitud. Es un pilar, yo podría decirlo, que se convierte en un pilar silencioso, pero que al mismo tiempo dentro de ese silencio hay una gran transformación. Me gustaría saber si hay algún aporte adicional. ¿A alguien le gustaría? Sí, yo quiero. Adelante, Luis Alberto. Es que la explicación que nos está dando, la enseñanza que nos está dando, me lleva a recordar que alguna enseñanza que he aprendido en la vida, y es el que tiene mucho que ver con la autoridad y el poder, el ejercicio, la autoridad y el ejercicio del poder. La autoridad se conquista, se construye y se la conceden a uno según la manera como uno exponga y como uno sea atento también a la inquietud de los demás. He vivido esa experiencia aquí en la casa, desde que estoy acá en el servicio humanitario y en esta enseñanza espiritual. Como soy una persona que escucho mucho e intervengo poco, ha cambiado, porque anteriormente yo iba a hablar y no me dejaban hablar. Somos una familia pues numerosa aquí, bastante, se conversa harto. Entonces, últimamente, yo siempre he conservado eso, y ahora últimamente voy a hablar y me ceden la palabra para escucharme. Eso es una demostración de la autoridad que uno va conquistando en los demás sin necesidad de imponer. Entonces, y eso también se da mucho en la relación de padres a hijos y en la relación de jefes y subordinados, en la manera en que uno es atento, le da autoridad y no necesita imponer, no necesita ejercer poder impositivo sobre los demás. Eso es lo que yo creo. Completamente, es así. Ese ejemplo que tú nos entregas, pues es que es completamente valioso en todo lo que estamos conversando el día de hoy acerca de esta enseñanza. Las relaciones normalmente se fracturan, se dañan, es justamente por eso, por esa incapacidad que tenemos de no escuchar, de no tener la atención en lo que se está conversando, sino se empiezan a alborotar las emociones y se fracturan las relaciones. Ahora, el poderlo comprender, el no imponer, es una de las cosas más valiosas que habla esta enseñanza. Cuando no hay atención plena, tú tiendes a convertirte en ese ser que impone, que no escucha, que no tiene la capacidad de observarse y también de observar a los demás. Entonces, ¿hay una presencia? No hay una presencia, es más bien, no hay presencia. Y si no hay presencia en la espiritualidad, cuando no hay presencia,
entonces la espiritualidad simplemente se convierte en un concepto, porque no se vive realmente la espiritualidad. Es muy importante para que vivamos relaciones sanas, para que podamos compartir de manera limpia, el aprender a tener la atención plena en cada momento, en cada conversación, en cada vivencia, el aprender a disfrutar de lo mínimo. Como decía hace un momento, al dejarnos sorprender por todo, por la vida. Hay veces, y esto sucede mucho en nuestros divinos masculinos, que no se fijan incluso, por ejemplo, no sé, en la casa, en el hogar. Normalmente las femeninas siempre tendemos a organizar, a poner todo bonito, movemos, colocamos, y a veces el masculino ni se da cuenta y pueden pasar 2-3 meses hasta que algún día dice, ay, ¿y esto por qué lo pusieron acá? No hay esa atención en las cosas. Entonces, todas estas vivencias cotidianas, todo lo que nos muestra cómo la mente divaga, cómo poder traer ese regreso amoroso al presente, cómo poder observar sin juicio, poder tener la aceptación como parte de una liberación, la presencia en las cosas más sencillas y simples, aprender a tener más atención en nuestras relaciones, el aprender a escuchar, al estar más atento, más que hablar, es aprender a escuchar. Entonces eso nos lleva a autoobservarnos, a hacernos esas preguntas para nosotros mismos, ¿no? ¿En qué momento noto más en este día que mi mente se va más al pasado, se va más al futuro y nunca está en el aquí y en el ahora? ¿Por qué mi mente divaga tanto? ¿Por qué en mi mente resurge tanto mis historias antiguas y no las suelto? O me dedico a crear futuros, pero no con conciencia, no con plenitud, no como con un propósito. ¿Cómo puedo ver que cambian mis relaciones cuando yo soy más presente? Cuando verdaderamente estoy presente y aprendo a escuchar más. ¿Cómo puedo entrenar mi vida día a día para siempre estar ahí, en ese aquí y en ese ahora? Y cuando hablamos de la atención consciente, pues vamos a pasar del habla a vivirla. Vamos a buscar este momento como una presencia real de lo que significa la atención presente. Vamos, esa conciencia que nos lleva al aquí y al ahora. Entonces, amada familia, los invito en este momento. Vamos a adecuar y a darnos estos momentos para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dirigir nuestra atención a nuestro corazón. Vamos a tomar una respiración suave, profunda. Respira lentamente, suavemente y sé consciente de todo tu cuerpo. No se trata de cambiar nada, solamente de observar, de sentir. Exhalamos suavemente y observa cómo ante el ruido exterior tus oídos se activan, cómo se activan.
Observa todos los sonidos que te rodean en este momento, pero lleva también la atención a tus oídos. ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? ¿Cómo ellos se activan ante cada sonido? Tomamos una respiración suave y en esa respiración siente, observa cada partícula del oxígeno, del aire que ingresa en ti, cómo se expande tu pecho, cómo lo llevas y anclas esa respiración en tu corazón, cómo también se expanden tus pulmones. ¿Qué se siente en el cuerpo cuando sostienes la respiración? ¿Qué observas en el cuerpo? ¿Qué pasa? Cuando estás sosteniendo la respiración, y ahora exhalamos suavemente y siente cómo reacciona tu cuerpo en esa exhalación. ¿Qué percibes? ¿Qué músculos se mueven? Si se altera el cuerpo al exhalar. Muy bien. Vamos a tomar una siguiente respiración suave, profunda. ¿Qué hay en tu mente en este momento? ¿Qué pensamientos surgen? Obsérvalos. Exhala suavemente. ¿Y qué surge al exhalar con tu pensamiento? ¿Cuánto evolucionó ese pensamiento? Si cuando lo observaste se aquietó o siguió avanzando, o pudiste indicarle al pensamiento que en este momento no está la puerta abierta para su ingreso. Vamos a tomar nuevamente una respiración y llévala al corazón y nuevamente dirige la atención a tu mente. ¿Qué hay en tu mente? ¿El pensamiento se sigue sosteniendo, se sigue manteniendo? ¿O ha reaccionado él a tu indicación? ¿Se ha ido a un lado suavemente? ¿Tu mente está en blanco? Exhalamos suavemente. Y el autoobservarte, ¿qué emoción está generando en ti? Vamos a tomar una respiración nuevamente suave, profunda. Y ahora observa la emoción en la cual estás sumergido, sumergida en este momento. No es para juzgarla, no es para rechazarla, es para observarla. Y cuando te liberas de la exhalas, sueltas tu respiración, ¿en qué estado queda tu cuerpo? ¿Qué se siente? Permítete estar en el aquí, como si tu cuerpo, tu ser es un planeta, un mundo. ¿Qué sensación de calor, frío? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo la percibe tu piel, tus sentidos? ¿Tu cuerpo se siente cómodo, se siente tranquilo o está en un estado de ansiedad porque necesita hacer algo urgente? Estar en el aquí, en el ahora, tomarnos pequeños minutos del día en un regalo consciente de tu atención. Observas que nada te falta, que nada te sobra.
que hay un silencio consciente en tu ser, en tu vida. Y observa cómo empieza a surgir una luz suave en el centro de tu pecho. Esa es la luz de la conciencia. Obsérvala cómo se empieza a expandir en tu pecho. Cada vez que respiras, esa luz se expande. Esa luz te recuerda tu conciencia, cómo puedes estar en el aquí, en el ahora, que no necesitas huir del momento, porque este momento te genera paz, te genera tranquilidad. Que la conciencia se ancla en ti, en una perfecta armonía, en plenitud. Vamos a decretar: yo elijo habitar plenamente el presente. Yo observo mis pensamientos sin juicio. Yo regreso a la hora con amor y paciencia. Yo acepto la experiencia tal como es. En la presencia encuentro paz y sabiduría. Mi conciencia despierta en cada instante. Yo me comprometo conmigo mismo, conmigo misma, a vivir más del presente y a liberar el estrés que genera la vida diaria. Tomamos una respiración suave y nuestros guías nos van a entregar su mensaje el día de hoy. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma para recibir con profundo amor el mensaje que nos traen nuestros guías. Amadas almas, no busquen la luz en otro tiempo. Ella siempre ha estado aquí. El pasado ya cumplió su función. El futuro no necesita ser controlado. El ahora es el gran portal. Cuando regresan al presente, regresan a ustedes mismos. No se juzguen cuando se distraen. Celebren la capacidad del regreso. Cada vez que vuelves a la hora, rompes cadenas. La presencia es tu verdadera naturaleza. Recuerden, siempre pueden volver al aquí, a la hora. Siempre tienen el punto de anclaje en su corazón. Lo alinean perfectamente con su mente. No se juzgan, se entrenan en la capacidad de poder vivirlo, de poder ordenarlo, de poderlo sentir, percibir y expandir. Disfruten de los momentos más sencillos de la vida. Disfruten de un poder estirar su cuerpo, de un poder sentarse y mirar por la ventana y disfrutar del cielo. Disfruten de tomar un vaso de agua o una bebida caliente, pero en plenitud, sin angustias. Las carreras, déjenlas para quienes desean seguir en la competencia.
disfruten del caminar con sencillez y presencia. Con profundo amor, desde los consejos de luz. Vamos a tomar una respiración suave, profunda. Hemos aprendido el día de hoy que la atención plena, correcta, no es algo que se logra, es algo que realmente se entra en la práctica diaria, una y otra vez, con paciencia, con amor. Así, de esta manera, damos gracias a Padre, Madre Dios, la divina fuente que todo lo es. Damos gracias a la amorosa Pachamama, a la sagrada Mamita Tierra. Damos gracias a todas las sagradas jerarquías de luz que nos asisten, nos acompañan, nos cuidan, nos protegen, nos guían. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy. Y así, de esta manera, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la divina fuente que todo lo es por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, 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 gracias. Gracias. Amén. Gracias.